Bienvenidos a mi séptimo videodiario. El día de hoy voy a explicar algunos conceptos fundamentales del capítulo 10 relacionados a las variables y los niveles de medición en la investigación cuantitativa. Cuando se realiza una investigación científica, uno de los aspectos más importantes es identificar qué características del fenómeno que estamos estudiando queremos analizar. Estas características se conocen como variables. Una variable es una característica o cualidad que puede cambiar o variar entre los sujetos, objetos o situaciones que forman parte del estudio. Por ejemplo, si realizamos una investigación sobre estudiantes universitarios, podríamos analizar como la edad de los estudiantes, el número de horas que dedican al estudio, el nivel de satisfacción con su carrera, el rendimiento académico, el nivel de estrés durante el semestre. Cada uno de los estudiantes puede presentar valores diferentes en estas características. Por ejemplo, algunos pueden estudiar 2 horas al día, otros 4 horas o 6. Debido a estas diferencias, estas características se consideran variables. Las variables son muy importantes dentro de la investigación porque permiten medir, analizar e interpretar los fenómenos que estamos estudiando. En el capítulo también se explica que las variables pueden clasificarse mediante la forma en que se miden o la información que representan. Hoy los temas que voy a explicar son las variables cuantitativas de intervalo, las medidas estadísticas utilizadas para analizarlas, como las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad y las frecuencias, las variables unidimensionales, las variables multidimensionales, las variables cualitativas nominales y ordinales, que normalmente se analizan mediante porcentajes. Bueno, primero tenemos las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante números y representan cantidades que pueden medirse. Este tipo de variables permiten realizar operaciones matemáticas y estadísticas, lo cual es una característica fundamental de la investigación cuantitativa. Las variables cuantitativas se utilizan mucho en investigaciones porque permiten obtener datos precisos y comparables. Algunos ejemplos de variables cuantitativas son el número de horas que un estudiante estudia, el número de libros leídos en un semestre, el peso corporal, la cantidad de estudiantes en una aula, el promedio de calificaciones. En todos estos casos se utilizan valores numéricos que representan cantidades específicas. Por ejemplo, en una investigación sobre hábitos de estudio, un estudiante podría reportar que estudia 1, 2 o hasta 3 horas al día. Cada uno de estos valores representa una cantidad que puede medirse y compararse con valores de otros estudiantes. Dentro de las variables cuantitativas tenemos las variables cuantitativas de intervalo. Las variables de intervalo se caracterizan por 3 aspectos, que siguen un orden lógico. La distancia entre los valores es constante y permite realizar comparaciones. Un ejemplo sería que las calificaciones académicas, que podrían ser 60, 70, 80, 90. Entre cada valor existe una diferencia constante de 10 puntos. Esto significa que podemos decir que un estudiante que obtuvo 80 puntos tiene 10 puntos más que uno que obtuvo 70. Otro ejemplo puede ser la edad de las personas. Supongamos que tienen 18, 19 y 20 años. En este caso también existe una distancia constante entre los valores, que es de 1 año. Este tipo de variables permite realizar muchos tipos de análisis estadístico, lo cual es muy útil para interpretar los resultados de una investigación. Después tenemos las medidas de tendencia central. Cuando los investigadores recolectan datos de muchas personas, generalmente obtienen una gran cantidad de números
Para poder interpretar esos datos de forma más sencilla se utilizan las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central permiten identificar el valor central y representativo dentro de un conjunto de datos. Estas medidas ayudan a resumir la información y comprender mejor la información de los resultados obtenidos. Las tres medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Primero la media. La media es conocida como promedio. Se calcula sumando todos los valores de un conjunto de datos y dividiéndolos dentro del número total de datos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos las siguientes cantidades: 70, 80, 85, 90. 75. Primero sumamos todos los valores, que nos daría 400. Luego dividimos entre el número total de datos, que sería 400 dividido entre 5, que sería igual a 80. Esto significa que el promedio es de 80. La media es muy útil porque permite tener una idea general del rendimiento de un grupo, pero también tiene una limitación que puede verse afectada por los valores extremos. Por ejemplo, si uno de los estudiantes hubiera tenido una calificación muy baja, como de 30 puntos, el promedio bajaría considerablemente, aunque los demás estudiantes tengan buenas calificaciones. Después tenemos la mediana. La mediana es el valor que se encuentra en el centro de un conjunto de datos cuando se ordenan de menor a mayor. Para encontrar la mediana, primero tenemos que ordenar los datos. Por ejemplo, digamos que tenemos los siguientes valores: 65, 70, 75, 80, 90. El valor central sería 75, por lo tanto esa es la mediana. La mediana es muy útil cuando existen valores extremos, porque no es afectada como en el promedio. Por ejemplo, 30, 70, 75, 80, 90. En este caso, el 30 es un valor muy bajo que podría afectar, pero en este caso la mediana sería 175, lo que representa mejor a un grupo. Por esta razón, en algunas investigaciones se utiliza la mediana cuando los datos no están distribuidos de forma uniforme. Por último está la moda. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos. Por ejemplo, 70, 80, 80, 85, 90. El valor que más se repite es 80, por lo tanto la moda sería 80. La moda permite identificar cuál es el valor más común dentro de un conjunto de datos. En investigaciones sociales, la moda puede indicar la respuesta más frecuente dentro de una encuesta. Bueno, ahora voy a hablar sobre las medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad permiten analizar qué tan dispersos o diferentes están los datos entre sí. Esto significa que nos ayuda a entender si los valores son muy similares o si existe mucha diferencia entre ellos. Por ejemplo, si las calificaciones de un grupo son 78, 79, 80, 81, 82, esto significa que todos los estudiantes tienen resultados muy parecidos, por lo que la variabilidad es baja. Pero si las calificaciones son 50, 65, 75, 85, 95, entonces sí existe una gran diferencia entre los valores, lo que indica una variabilidad alta. Las medidas de variabilidad son importantes porque permiten comprender cómo se distribuyen los datos dentro de un grupo. Después tenemos las frecuencias. Las frecuencias indican cuántas veces aparece un valor dentro de un conjunto de datos. Las frecuencias se utilizan para ordenar los datos en tablas o gráficos, lo que facilita su interpretación. Las tablas de frecuencia ayudan a visualizar cómo se distribuyen los datos dentro de un grupo.
Después tenemos las variables unidimensionales. Las variables unidimensionales son aquellas que miden una sola característica o dimensión del fenómeno. Esto significa que la variable se enfoca en un solo aspecto específico. Por ejemplo, la edad de los estudiantes, el número de horas de estudio, la calificación en un examen. Cada una de estas variables representa solo una dimensión del fenómeno. Las variables unidimensionales son más fáciles de medir, ya que solo se necesita un indicador para representarlas. Bueno, después tenemos las variables multidimensionales. Las variables multidimensionales son más complejas porque incluyen varias dimensiones o aspectos dentro de un mismo fenómeno. Esto significa que no se puede medir con una sola pregunta. Por ejemplo, la variable satisfacción académica. Para medir la satisfacción académica es necesario analizar varios aspectos como calidad de los profesores, recursos educativos, ambiente de aprendizaje, dificultad de las materias. Cada uno de estos aspectos representa una dimensión diferente de la variable. Por lo tanto, para medir una variable multidimensional se necesitan varios indicadores o preguntas dentro de un instrumento de investigación. Bueno, también tenemos las variables cualitativas. En la investigación también existen las variables cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas que no se expresan mediante números o cantidades, sino que describen características, cualidades o categorías de los sujetos o objetos que se están estudiando. En lugar de indicar un número, las cualitativas permiten clasificar la información mediante ciertas características. Por ejemplo, en una investigación sobre estudiantes universitarios, algunas variables cualitativas podrían ser la carrera que estudian, el tipo de escuela en donde se graduaron, la modalidad de estudio, si es presencial o virtual. En todos estos casos, las respuestas no representan cantidades numéricas, sino categorías que describen una característica específica de los participantes. Las variables cualitativas se dividen principalmente en dos tipos, que son nominales y ordinales. Bueno, primero tenemos las variables nominales. Las variables nominales se clasifican la información en categorías que no tienen un orden específico. Por ejemplo, el género, estado civil, nacionalidad, carrera universitaria. Estas categorías solo permiten clasificar grupos para las personas, pero no indican una jerarquía. Y también están las variables ordinales. Las variables ordinales sí presentan un orden y una jerarquía. Por ejemplo, nivel de satisfacción, que las respuestas podrían ser muy satisfactorio, satisfecho, neutral, insatisfecho, muy insatisfecho. Aquí existe un orden, pero no se puede medir exactamente la distancia entre cada una de las categorías. Y por último tenemos los porcentajes. Las variables nominales y ordinales suelen analizarse mediante porcentajes, ya que estas variables representan categorías y no cantidades exactas. Los porcentajes indican qué proporción del total corresponde a cada categoría. Por ejemplo, si una encuesta se realiza a 100 estudiantes y se obtiene que 60 prefieren estudiar en la mañana y 40 prefieren estudiar en la noche, esto se podría expresar como 60% prefieren estudiar en la mañana y 40% prefieren estudiar en la noche. Los porcentajes facilitan la interpretación de los resultados y la comparación entre diferentes grupos. Para concluir, es importante comprender que las variables son uno de los elementos fundamentales dentro de cualquier investigación cuantitativa, ya que permiten transformar los fenómenos que queremos estudiar en información que puede ser medida, analizada e interpretada a través de las variables. Los investigadores pueden observar, comparar y explicar diferentes características de una población o de un fenómeno específico. Sin la correcta identificación de las variables,
sería muy difícil obtener los resultados confiables dentro de una investigación científica, por lo que existen diferentes tipos de variables y que cada una cumple una función específica dentro del proceso de investigación. Por un lado, encontrar las variables cuantitativas, que se caracterizan por representar cantidades numéricas y permitir la realización de operaciones matemáticas y análisis estadístico. Dentro de estas variables, las de intervalo permiten trabajar con datos ordenados con distancia entre los valores, lo que facilita la comparación entre los resultados obtenidos. Para analizar este tipo de variables se utilizan herramientas estadísticas importantes como las medidas de tendencia central, que permiten identificar el valor más representativo dentro de un conjunto de datos, así como las medidas de variabilidad, que ayudan a comprender qué tan dispersos o diferentes son los datos entre sí. También se utilizan las frecuencias, que permiten observar cuántas veces aparece cada valor dentro de una información recolectada. El capítulo también explica que las variables pueden ser unidimensionales o multidimensionales, dependiendo de la cantidad de aspectos que se quieran medir dentro de un fenómeno. Las variables unidimensionales se enfocan en un solo aspecto específico, mientras que las variables multidimensionales abarcan varios elementos o dimensiones, por lo que requieren más indicadores para poder ser medidas de forma adecuada. Además, se menciona que las variables cualitativas, como las variables nominales y ordinales, que permiten clasificar la información en categorías. Las variables nominales ordenan los datos sin tener jerarquía, mientras que las ordinales sí presentan una jerarquía y un orden lógico entre las categorías. En estos casos, el análisis puede realizarse mediante porcentajes, lo que facilita la analización de los resultados. Comprender los diferentes tipos de variables y sus formas de medición es fundamental para cualquier investigación, ya que permite organizar correctamente la información, aplicar los métodos de análisis adecuados y obtener conclusiones válidas y confiables. El conocimiento de las variables no es solo importante para realizar investigaciones, sino también para interpretar correctamente los resultados y comprender mejor los fenómenos que se estudian dentro de cualquier área específica. Y esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y bye.